considerando las transformaciones provocadas por el extractivismo de litio y de cobre en los territorios del norte de Chile. ¿De qué manera y en qué escalas, si es que alguna, podemos relacionar estas prácticas? Bueno, sin más preámbulo, presento a nuestro primer invitado. Damir Galas Mandakovic es profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Tarapacá, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Antofagasta, magíster y doctor en Antropología de la Universidad Católica del Norte, con doble titulación conjunta con la Universidad de Rennes, donde también se doctoró en Historia. Ha centrado sus estudios en torno a la minería de cobre en el norte de Chile y es autor de numerosos trabajos en torno a problemáticas sobre migración, trabajo, tecnologías e historia de la mina Chuquicamata y la ciudad de Tocopilla, de la cual es oriundo. Actualmente, Damir es investigador de la Universidad de Tarapacá en Arica y está desarrollando su proyecto Fondesit Iniciación llamado Chuquicamata, Cantón El Toco y Tocopilla bajo la impronta de los Guggenheim, Sistemas Técnicos, Sociedad, Conflictos y Medio Ambiente en el Desierto de Atacama. Damir, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te doy la palabra. Muy bienvenido. Hola, muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, dar las gracias por esta invitación a este importante evento que nos lleva a reflexionar sobre un mineral que tiene diálogos con otros minerales y también, por sobre todo, una fuerte relación con el consumo de la energía. Tengo que transparentar desde dónde voy a hablar. Voy a hablar desde la ciudad de Tocopilla, en la cual estoy situado, que es el lugar en el cual he investigado en el último tiempo. Y también, básicamente, mi reflexión tiene que ver con una mirada historiográfica, ¿no? Respecto a cómo ha sido el devenir, ¿no?, de este desierto que es chileno por efecto de una guerra minera, ¿ya?, la guerra del Pacífico. Y frente a la pregunta que nos convoca, he traído una presentación que tiene que ver con los bordes del capitalismo minero, ¿no? Más allá de ver las centralidades de pronto de la mina, hay una serie de territorios que se reconfiguran en el marco de los procesos mineros. Entonces, esto tiene que ver con la ideología, con la borradura que genera estos procesos mineros, con la constitución de los nuevos archivos en el marco de esta idea, ¿no?, de la arqueología del futuro, y por sobre todo la aporía de las energías verdes. En ese sentido, cabe indicar que el desierto de Atacama, por efecto de una guerra minera, incluso antes de esta guerra minera, ya constituía un territorio periférico para el Estado que administraba estos sectores. Entonces vemos que después de la guerra del Pacífico, historiográficamente siempre se nos ha dicho que hay un proceso de chilenización que llega al Estado con toda su impronta culturalista, pero vemos en los hechos que en lo económico, todo lo que ha ocurrido en Atacama no se ha decidido precisamente en Chile. Se ha decidido particularmente en Londres con Anglo Chilean, en Hamburgo con Henry Sloman y en Nueva York con la familia Guggenheim. Entonces vemos que este territorio periférico, que finalmente vemos que todos los proyectos mineros, la productividad, los flujos navieros, los caminos, los procesos de urbanización, la conformación obviamente de ciudades, las propias improntas identitarias que hay internamente en estas ciudades, las migraciones, las tecnologías, las patologías, los conflictos laborales, todo evidentemente no se ha decidido ni en Santiago, ni en Antofagasta, ni en el propio territorio, sino que tiene que ver con proyecciones y gestiones económicas que están fuera del país. Entonces vemos que este desierto ha devenido en un laboratorio tecnológico y químico que finalmente también nos puede dar las pistas sobre el desarrollo de un tipo de capitalismo que remite a lo cognitivo, en el sentido que hay una serie de inserciones tecnológicas que se transportan con un secreto de la técnica, a diferencia del conocimiento socialmente compartido. Aquí vemos que hay patentes, vemos que hay resguardos, vemos que hay migraciones técnicas que llegan a instalar estas tecnologías y luego se devuelven. Entonces, el proceso de la minería también tiene que ver con una fuerte intervención ideológica, en la intervención en la política y por sobre todo también en una biopolítica, en el sentido de cómo la minería, particularmente la del cobre y la del salitre, ha generado modos de habitar, modos de urbanizar y modos, por sobre todo, de intervenir el cuerpo, ¿no? Entonces vemos también lo que Achille Mbembe llama el gobierno privado indirecto, en cuanto
a cómo estas élites minera y económica buscan, evidentemente, en el Estado una función subalterna que finalmente busca instaurar un poder económico donde se instalan violencias químicas y donde, como resultado, surge una acumulación financiera derivada de estos procesos. Al mismo tiempo, la minería en Atacama ha generado a lo largo del siglo XX una jerarquía de la muerte, ¿no? Porque surge una separación radical entre los que deben vivir y a quienes, por una parte, también se les deja morir. Entonces, hablando de estos hechos y la memoria, repitiéndonos al periodo de la posguerra al Pacífico, cuando este territorio se convierte en chileno por efecto de esta guerra minera, vemos que evidentemente la industria salitre se reorganiza y surge el sistema Chanc, que parte desde Tarapacá hasta la zona de Altal, pero en el marco de la minería del cobre, desde New Jersey, también desde Nueva York, la familia Guggenheim organiza Chile Exploration Company, que tiene como proyecto, evidentemente, generar la mina de cobre más grande del mundo, y lo logra, ¿no? Entonces, para que esa mina funcionara, primero hubo que generar electricidad. Es así como Tocopilla se convierte en en el gran espalda energética de esta gran minería. Entonces, la relación es que si Chuquicamata fue la mina de cobre más grande del mundo durante gran parte del siglo XX, superado actualmente por la minera escondida, Tocopilla también tuvo la usina eléctrica más potente del orbe. Antofagasta, Derino, ciertamente en la capital portuaria, de todo este flujo minero y de cobre que finalmente redefine el desierto, lo rearticula y por sobre todo lo transforma. La familia Guggenheim también tiene una impronta muy importante en la consolidación de la industria del salitre. Usualmente siempre se nos ha dicho que el salitre desaparece prácticamente en la década del 30, pero los Guggenheim invierten en el salitre y permiten que el salitre llegue hasta el día de hoy. Tocopilla es la capital de SQM, que es uno de los líderes mundiales en la producción de nitratos y sus derivados. En ese sentido, en esta trama también, bueno, la termoeléctrica Tocopilla, Energisa Chuquicamata, María Elena también, los ferrocarriles eléctricos, los puertos electromecanizados, pero por sobre todo para que usualmente también siempre se dice que la minería parte es precisamente en la mina, ¿no? Aquí el proceso es mucho anterior, sino que parte en las propias minas donde se generan los combustibles fósiles o se extraen para evidentemente funcionalizar todos estos procesos. Entonces, la minería del cobre durante gran parte del siglo XX consumió petróleo, carbón y petcoke. Entonces, en el caso del carbón bituminoso y subbituminoso, que llegó desde California, desde México, también desde Rusia en la actualidad, desde Nueva Zelanda, ¿cierto? También el petróleo que llegó desde Norteamérica. Entonces vemos que el desierto de Atacama inaugura también flujos navieros que dinamizan ciertamente un proceso extractivista. Por ejemplo, el ingreso del carbón en Tocopilla, el año 83, que ingresa porque el carbón era más barato que el petróleo, por efecto de la crisis del petróleo de la década del 70, el ingreso del carbón permitió el sistema interconectado del Norte Grande, que se inaugura el 87, y así Tocopilla alimenta gran parte de todos los procesos mineros que están en la zona de Tarapacá y Atacama. Entonces, ciertamente el consumo de combustibles fósiles genera una serie de derivaciones que hasta el tiempo presente no marcan la huella biológica y la huella química e instaura verdaderamente un régimen químico de la vida. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo SQM, que es la empresa minera no metálica, que explota el litio también y que saca su nitrato, junto a Esquener, una empresa norteamericana, y Engie, que es francesa, contaminan Tocopilla y disponen de un territorio ciertamente sin mayor control. Entonces, la generación de cobre tiene estas derivaciones que usualmente son invisibilizadas, y particularmente con todo el derrame y con toda la emanación de gases, de material particulado, y con toda la diseminación de estos combustibles por el borde costero. Entonces vemos escenas que son realmente dramáticas y que sin duda la población se ha ido inscribiendo en estos procesos mineros. Aquí vemos la ciudad desde otro punto de vista, desde el norte hacia el sur, y vemos que la combustión de carbón para generar cobre y generar también otros tipos de minerales genera también otra geografía, genera una nueva cordillera a la costa que tiene que ver con millones y millones de toneladas de cenizas, tanto de carbón bituminoso como también de petcoke. Hace 38 años que la geografía se ha ido transformando y surge un verdadero paisaje, ¿no? Que es realmente nuevo, pero sobre todo con un nivel tóxico realmente alarmante, ¿no?
En este círculo ciertamente se incluye el mar, porque cuando hay aluviones, estas cenizas van a dar al mar, y finalmente todo el circuito trófico de la especie marina se contamina, ¿no? Entonces vemos que ciertamente la minería del cobre necesitó energía y estos combustibles fósiles necesitaron, obviamente, administrar los desechos. Pero la minería del cobre también generó, en el caso particularmente, bueno, desde 1915, un exceso de consumo de agua que se multiplica por varios números a contar del año 52, cuando se inaugura la planta de sulfuro en Chuquicamata, y vemos que cuando se inaugura esta planta, Chuquicamata empieza a consumir una mayor cantidad de agua y surge un déficit hídrico en gran parte de la costa de Atacama. Y estas fotos que son tan elocuentes, ¿no? El pueblo pide agua. Y así este déficit hídrico, inscrito en el marco del aumento de la producción de la mina de Chuquicamata, genera ciertamente otras derivaciones, como la gran cantidad de problemas estomacales por el consumo de baja calidad. Entonces, así como Chuquicamata se difundía por el mundo como una mina exitosa, como una mina, evidentemente, con un alto nivel de productividad en manos de capitales norteamericanos, la ciudad se estaba muriendo prácticamente de sed. Y por sobre todo, por consumir las mejores aguas de la zona precordillerana. La única forma de darle agua a las ciudades costeras fue recurrir a un río que tiene una particularidad química natural, el río Toconce, que tiene un arsenicismo natural. Pero ese dato no era decidor en aquella época. La discusión política en la costa Atacama giró en torno a las materialidades de las cañerías, si acaso las cañerías iban a ser de cemento o de aluminio. Finalmente ganó el cemento y en algunos tramos el aluminio. Entonces, finalmente, las aguas del Toconce llegan a la costa de Atacama y surge una nueva emergencia sanitaria, ¿no? La intoxicación por arsénico finalmente generó una gran cantidad de muertos, generó laceraciones dérmicas, y los cuerpos empiezan a dar las huellas y empiezan a dar las señales de que algo estaba pasando en este enemigo invisible que salía por el cañón del agua. Entonces, frente a todos estos procesos, ¿no? En el marco también del carbón, visto como un enemigo completamente duro y difícil también de combatir, surge una nueva biología que tiene que ver acaso con una utopía, que tiene que ver con la carbono neutralidad. En ese sentido, el capitalismo minero en Atacama ha ido generando evidentemente una nueva ideología, un discurso y por sobre todo una borradura. Y también nuevas inscripciones. Aquí vemos el caso del Cerro Dominador, un caso notable, ¿no? Del consumo de energías renovables, pero vemos una serie de espejos y una serie de instalaciones que requieren mucho cobre. Entonces ya empezamos a dar muestras de cómo surge evidentemente la aporía de las energías verdes, lo vamos a explicar más adelante. Entonces vemos que también en el marco de las termoeléctricas surge esta idea de borrar las termoeléctricas, de reemplazarlas por esta energía más saludable. Y vemos también que surgen los cierres y por sobre todo el desarme y la borradura. En el marco de estas nuevas discursividades, particularmente inscritas desde el Acuerdo de París del año 2015, llegan las máquinas a destruir las termoeléctricas para evidentemente dar señales que la política y la economía está reaccionando a una huella que fue bastante densa durante el siglo XX. Entonces vemos también que por un lado está el desarme, pero al mismo tiempo se están inaugurando otras termoeléctricas y particularmente la zona de Mejillones. Entonces, vemos también, por ejemplo, que la francesa empresa Engie, por un lado, está desarmando junto a Esgener estas termoeléctricas, al mismo tiempo la está inaugurando. Y fijémonos en la flecha, ¿no? Dice, la central está ubicada en la comuna de Mejillones, por lo que la empresa firmó un convenio para financiar iniciativas productivas, culturales y deportivas. Entonces, evidentemente, la cooptación de las fuerzas vivas locales, la junta de vecinos, las escuelas, los municipios, el financiamiento de campañas políticas, tiene estos resultados. Entonces, en el marco de la pregunta, ¿no? De las bioarqueologías del futuro y cuáles son las huellas que deja, esta es un poco nuestra hipótesis, ¿no? Que antes de estas borraduras, frente a todos estos procesos que finalmente buscan borrar el archivo material, finalmente son los cuerpos de la población los que van a dar las huellas bioantropológicas de un proceso particular, de un proceso minero que tuvo que ver con la combustión de un tipo particular de combustible, y finalmente vemos el desarrollo de un subsidio étnico, un subsidio comunitario de una población que paga los costos y que tiene que subvencionar con sus cuerpos una serie de procesos mineros que le son ajenos. Entonces es el cuerpo de la población local, regional, que deviene en un nuevo archivo.
en un futuro, los bioantropólogos, cuando abran nuestros cuerpos, evidentemente van a encontrar una gran cantidad de metales pesados: níquel, vanadio, arsénico, cadmio, boro y tantos otros. Entonces, por ejemplo, viendo el caso de Tocopilla, hablando del siglo XXI, el año 2004, la empresa electroandina, hoy Engie, que representaba el 56% del sistema interconectado Norte Grande, ingresó el petcoke, que en ese tiempo la tonelada del petcoke costaba $1,50. El petcoke ingresó para competir con el gas argentino, que era más barato que el carbón bituminoso, pero finalmente vemos que en 2005, por ejemplo, la emanación de material particulado, de dióxido de azufre, de óxido de nitrógeno, son realmente escandalosas, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, la correlación entre la tasa bruta de incidencia de cáncer en hombres, y particularmente, por ejemplo, en hombres, el problema de los cánceres a los bronquios, los cánceres pulmonares, evidentemente, van correlacionados con estos procesos productivos. Entonces, si haciendo también todo este inventario, este ranking, las termoeléctricas contaminan un 92% en esta ciudad. SQM figura con menos de un 1%. Entonces vemos que, evidentemente, esta correlación tiene que ver con los combustibles. El año 2000 ingresa el petcoke con Asgener, el 2004 Electroandina, el 2005 vemos que la tasa de mortalidad en Tocopilla, comparada con las tasas regionales, evidentemente es realmente asimétrica, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso regional, vemos también cifras que son bastante elocuentes, que nos dan muestra de cómo la población participa en este proceso minero. En el caso del arsénico, ¿no? Vemos también que fueron 12 años de envenenamiento programado de una población que finalmente consumió el agua que Chuquicamata había descartado. Entonces, aún así, los cuerpos hasta el día de hoy dan las huellas y dan las huellas químicas, ¿no? Y las dérmicas respecto a este proceso. Entonces vemos una serie de enfermedades que están inscritas en estas realidades. Bueno, y así podemos dar una serie de cifras que son realmente elocuentes y que finalmente nos hablan del drama de la minería y por sobre todo también en el marco de cómo las energías verdes que se promueven hacen que Atacama vuelva a reinscribirse en una escena global donde el cobre, el litio, los nitratos se inscriben, por ejemplo, en la zona del Congo, donde sale el cobalto, el grafito en China, el tántalo en Indonesia, el cobre y el litio también en zonas de Australia. Entonces, vemos que el litio dialoga con otros minerales metálicos y no metálicos, y también con tierras raras, que finalmente el norte global es la zona de beneficio, ¿no? De estas zonas sacrificiales que finalmente rearticulan sus dinámicas. Entonces vemos, por ejemplo, que este auto que circula en el norte de Europa, por un lado, va a exigir una mayor cantidad de cobre. Y ya hemos visto que para producir más cobre hay que producir más electricidad y hay que quemar más combustible. Esta foto es hace un par de semanas, ¿no? La misma termoeléctrica Engie, donde se firmó el Acuerdo de París, tiene estas problemáticas, ¿no? Inaugura una termoeléctrica, pero al poco andar surgen estos problemas y el mismo día la empresa Engie se presenta como un actor mayor en la producción de energía renovable y abajo el mismo día, ¿no? Reportan una nube de cenizas en el sector industrial. No hubo daños a personas, informó el mostrador. Y si uno busca, cuando hablamos de borradura, ¿no? Está esta borradura también mediática. Tocopilla y Mejillones no existen en las páginas web de la principal empresa, ¿no? Engie, que es donde el Estado francés maneja el 40%. Entonces, estas borraduras finalmente, para ellos no existe Atacama, no existe la generación de energía eléctrica, ellos están generando mareo motriz, energías nucleares, pero el carbón se invisibiliza. Y haciendo estos ejercicios en cuanto al litio, cobre y la minería también del salitre, vemos que, por ejemplo, las campañas presidenciales de una u otra forma están cruzadas por los minerales. ¿Ya? La campaña del año 32, ¿no? Alessandri, financiado por la salitrera, SQM interviniendo en las políticas coyuntural, ¿cierto? Y vemos también que la lógica del litio está cruzada también por el concepto clave, ¿no? El concepto del escándalo. El escándalo, la corrupción, la cooptación de los poderes políticos, la cooptación de los actores regionales. Aquí vemos en la franja superior de cómo cuando los Guggenheim crean una alianza con el Estado y crean la COSACH, finalmente surgen una serie de elementos que finalmente eran solo trucos en cuanto a lo que vendían, a la
transparencia de la utilidad, de cómo las superintendencias siempre han estado cruzados por estas fuerzas fácticas que tienen estos señores de las minas. También, si es así como está el escándalo, está también la lógica del fraude, ¿no? El fraude, los maletines negros que circulan, entonces finalmente estas correlaciones que se establecen entre los minerales que están dialogando actualmente en el marco de las energías verdes nos dan estas pistas. Para ir cerrando, también un ejercicio, ¿no? Vemos a nuestra derecha las ruinas de la oficina salitera Prosperidad de Henry Sloma. Este mismo salitero, una vez que cierra la salitrera del sistema Chang, construye este otro palacio, el Chile House, ubicado en Hamburgo. Entonces vemos por un lado la mina llamada Prosperidad, pero vemos a la izquierda la verdadera prosperidad. Entonces la pregunta es si acaso en el futuro cuáles van a ser los nuevos edificios o los nuevos archivos arquitectónicos que nos van a remitir a estos procesos de la minería del cobre, del litio y del salitre. Y por sobre todo para terminar, esta idea de cómo la minería, tanto de los minerales no metálicos, y requiere de una fuerza armada por sustancialmente el Estado para resguardar sus propias instalaciones. Vemos a la izquierda una foto de carabineros, ¿no? Que actúan como una guardia privada en un territorio evidentemente salitrero, minero, un general del ejército visitando las instalaciones, y por un lado, en el marco del estallido social, como una de las primeras medidas que tomó el ejército de Chile fue resguardar los intereses de SQM, en Tocopilla. Y así vemos que finalmente las minerías del salitre, el cobre y el litio se correlacionan con un sinfín de elementos que nos dan muestras que ciertamente para que esta minería funcione tiene que recurrir a elementos extramineros, intervenir en los espacios del no trabajo y por sobre todo intervenir en el Estado como un socio subalterno, evidentemente, para funcionalizar a este capital. Este socio subalterno puede ser a través de la cooptación de sus políticos, a la cooptación de sus gestores y administradores del Estado, pero por sobre todo a la Fuerza Armada. El Estado como garante, ¿no? Y como un ente que monopoliza la fuerza, en los hechos deviene en un socio subalterno a estos procesos mineros. Eso sería. Muchas gracias. Bueno.